Muy buenas tardes. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de celebración, porque damos a la luz, al público de Culiacán, damos a conocer este poemario de Mijaíl. Algunos de ustedes me conocen, tal vez la mayoría, la realización de un sueño de una servidora, ¿no? Desde muchos años, 25 años en la edición, y con la editorial he tenido la oportunidad de publicar a jóvenes escritores sinaloenses. La mayoría ya del catálogo de la editorial son escritores sinaloenses, ensayistas, novelistas, poetas y escritores de teatro. Para mí es un honor contar con esta obra de Mijaíl Lamas, a quien, bueno, no me voy a poner, bueno, sí me voy a poner un poquito nostálgica tal vez. Es que comentábamos que sus primeros libros, sus primeras publicaciones en libro, en este caso en antología, fueron trabajados por mí hace ya un buen tiempo, no voy a decir cuántos años, luego sacan las cuentas, pero sí, 1979, antes fue Los Límites Acordados, una publicación de Difocur, el entonces Difocur, ahora Instituto Sinaloense de Cultura. Fue la primera puerta para publicar la obra de Mijaíl. Y bueno, tu casa, el Instituto de Cultura, Difocur, vuelve a abrirte la puerta en este momento para que conozcamos al Mijaíl maduro, el Mijaíl que ha recorrido un camino bastante largo, productivo y pues grandioso. Felicidades, Mijaíl, cómo te he visto yo crecer, cómo has caminado por el mundo de las letras, y de verdad no me resta más que felicitarte. Y en este momento, como representante de la editorial que les comento, de mi editorial, estoy aquí para hablar un poco nada más para moderar y establecer un poco de conversación con los autores y con ustedes como público, y también para hablarles del proyecto del cual ahora es una realidad, el proyecto en su inicio, un proyecto que se propuso para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Conaculta, en un programa especial de apoyo a la cultura en México, llamado EPROLibros, en este caso para las obras literarias nacionales. Es el estímulo a la producción de libros, un programa muy noble en cuanto a apoyar a editores independientes del país, que no contamos con los recursos para poder aterrizar esto, como es difundir a poetas, a escritores, que no se les abren tan fácilmente las puertas en editoriales fuertes, editoriales grandes, la mayoría ya que no son mexicanas, ¿no? Mijaíl, ya la mayoría, si no es que todas, son extranjeras. Entonces, exacto, son transnacionales. Y hace poco presentábamos en Mazatlán otro libro de la colección, y lo presentaba Alberto Ruiz Sánchez, y comentaba que él celebraba mucho la existencia de las editoriales independientes, que son alrededor de 64 editoriales en México. Yo me sorprendí del número, que son editoriales pequeñas, como pues en esta ocasión Andraval Ediciones lo presenta ante ustedes. Igual son editoriales pequeñas que con mucho esfuerzo estamos tratando de difundir a los creadores mexicanos, cada uno desde su región. Ahora, esta colección que les comento es una colección que se hizo realidad, contiene 16 títulos, es una colección de poesía, Punto Luminoso, denominado así, porque para mí la poesía es luz, todo el arte es luz, pero la poesía es un punto que nos deja por un momento ciegos, pero como suspendidos, ¿no? Ese haz de luz maravilloso y esa iluminación que sentimos en el alma cuando leemos una bella línea escrita por gente como, en esta ocasión, nuestro poeta nos lo va a hacer saber con su lectura. Luego, al final, nos va a leer parte de su poemario. Entonces, la colección Punto Luminoso, 16 poetas sinaloenses que recorrieron y han recorrido el país, distintos escenarios. Se cumple el proyecto, se cumple la colección, y faltaba que Mijaíl trajera a su tierra
la presentación, porque ya lo hemos hecho en otros lugares, lo hicimos en minería, y él viene con una itinerancia bastante importante por distintos lugares de la República, que ahorita vas a platicarnos sobre eso, Mijaíl. Y me queda solamente decirles gracias, gracias al Instituto Sinaloense de Cultura, mi casa también, porque yo me formé aquí en Difocur, gracias a las autoridades, muchas gracias por abrirnos la puerta en este momento. Le voy a dar voz a Adalberto López. No quise decir García porque es López esta tarde. Perdón, Turpi. Perdón. No, es García, por supuesto. Pero es López, me llamó la atención. Adelante con tus comentarios, Adalberto. Bienvenido. Bueno, primero quiero agradecer a Mijaíl por la invitación de darme la oportunidad de presentar su libro y a las autoridades que nos han preparado este bonito escenario. Yo preparé un texto que a continuación les voy a leer, son unas cuantas páginas en torno al libro que ahora nos congrega. Empieza con un epígrafe de Antonio Machado que dice: «Mas busca en tu espejo al otro que va contigo». Y ahora doy inicio al texto. Me parece que la literatura sinaloense está pasando por un buen momento. Los escritores van conformando su obra y registrando distintos tonos en ella. Sus obras literarias reciben buena acogida por parte de los lectores y la crítica. En suma, estamos ante un escenario propicio para el crecimiento de la literatura de nuestro estado, y entre los escritores a los que hago referencia me refiero a Mijaíl Lamas, quien nos entrega el libro que hoy nos reúne, Trevas, canción del navegante de sí mismo, noveno título que Andraval Ediciones preparó de su colección Punto Luminoso, una loable labor que se propuso llevar a nuestras manos 16 títulos de poesía sinaloense, y Trevas, canción del navegante de sí mismo, se alza sin duda como uno de los puntos más altos de esta colección. Si bien Mijaíl Lamas ya es una referencia en la poesía mexicana contemporánea, este libro viene a solidificar más la aseveración anterior, pues Lamas se ha encargado de cubrir distintos registros en su obra, poemas que van de lo irónico al exilio de la tierra nativa, de la intimidad de la formación del hogar al tedio provocado por la vanidad actual, teniendo en cada momento la justa medida y el certero golpe que todo buen poema posee. Y ahora en esta entrega nos muestra con una impecable construcción y con la ornamentación adecuada la búsqueda del otro. En Trevas hay un intercambio de voces entre Cesario Verde y el yo lírico de Mijaíl, y al trenzarse tanto las voces de Mijaíl Lamas y la construcción o configuración de Cesario Verde, vemos un sentido que implica la poesía, uno de sus más altos valores, el reconocimiento del otro. Contrario a Narciso, Lamas se acerca al charco y no es su reflejo, sino el del poeta portugués el que aparece en el agua. De primera instancia podemos recordar a Arthur Rimbaud y su carta famosa dirigida a Paul de Meny, donde nos afirma que yo es otro, o bien podríamos recordar a los heterónimos de Fernando Pessoa y Antonio Machado, que han ensayado más esta forma con la preocupación de la dicotomía yo-otro. Cabe resaltar que en las páginas del libro no solo vemos a Cesario Verde, sino que estamos junto a él, es decir, vemos la ferretería, los muelles, el mar, el campo, los escenarios que trazaron en Cesario Verde una de las preocupaciones que mantuvo en su poesía, la presentación de espacios urbanos y de espacios rurales. Y si este primer diálogo lo ampliamos a horizontes donde los referidos son tradiciones, este libro resulta un gran puente que entabla la tradición mexicana con la tradición portuguesa y otras más. No olvidemos que desde Francisco Cervantes y su interés por las letras portuguesas y las brasileñas, ha habido mayor acercamiento entre estas tradiciones. Lamas se aproxima con un juego de la misma forma en que entiende Johan Huizinga las correspondencias que hay entre el juego y la poesía. A partir de su conocimiento y dominio del oficio poético, Lamas apuesta por hacer juegos con el tono de la silva, por ejemplo. También opta por rescatar y traer de nuestra tradición a la cantiga, que es la forma propia de la poesía medieval galaico-portuguesa. Igualmente apuesta por crear múltiples referencias de la literatura portuguesa e incluso se permite la inclusión de una carta de Cesario Verde dirigida para Antonio Macedo Papanza, conde de Monsaraz. Ahora observemos cómo Mijaíl Lamas emula y se apropia de ciertos mecanismos y recursos que sus lecturas le ofrecen con la posibilidad de dirigir sus versos
hacia distintas direcciones. Uno de los poemas tiene una estructura peculiar donde las palabras y las grafías cumplen con funciones que van más allá de la propia conformación de palabras y van desempeñando otra labor más cercana a los terrenos del caligrama y del golpe de dados de Mallarmé. En el poema, la grafía tendría entonces un sentido por la posición en la que se encuentra en la hoja impresa, estaría teniendo un juego por la sola versificación. Estamos hablando de versos de una o dos palabras, pero que van descendiendo hasta llegar al final donde una palabra se fragmenta. Rápido recordé un poema de Yesea Mogui que lleva por nombre Enigma, en el cual también los versos constan de una o dos palabras y al final se fragmenta la última palabra, dando en ambos casos la sensación de fragilidad. Desde sus libros pasados, la poesía de Mijaíl Lamas es atraída por las relaciones intertextuales. Esta otra forma de diálogo también persiste en este libro. Un ejemplo sería el poema que lleva por nombre A modo de un poema futuro, donde hace una reconstrucción, un guiño, del poema Carangiolo de Mario de Sá Carneiro, salvo la diferencia de que el poema de Sá Carneiro es una serie de cuartetos y lo que Mijaíl Lamas hizo fue transmutar la estructura del poema original para lograr un cadente ritmo en el poema en prosa. El diálogo, el reconocimiento del otro, se ve tensado bajo una alegoría que es bien señalada por Alí Calderón en La Cuarta de Forros, la crisis respiratoria como un sucumbir ante el mundo. Somos testigos de las constantes manifestaciones de esta alegoría a lo largo del libro en versos como, y aquí cito a Mijaíl, dice: yo quise cantar la flor para tus labios y en su lugar dibujé una rosa de sangre en mi pañuelo, o en cada exhalación algo se desprende y el descenso se anuncia, insondables cavernas brama el pecho, o bien ya solo queda un derrumbar de aceros en la oquedad del cráneo, un sordo rechinar de huesos quebradizos y una tos que arremete desordenando todo. Así como los navegantes con los que soñaba Cesario Verde, nos volvemos partícipes y cómplices en el viaje por las tinieblas, las trevas del interior del poeta lusitano. Asistimos al dolor y la agonía en varias de sus facetas, por la tuberculosis que le arrebató a sus hermanos y que pronto habría de tomarlo a él, por el tiempo pasado, por la soledad. Al hablar de esta alegoría, justo recuerdo unos versos de quien mencioné previamente, Francisco Cervantes, que logran capturar esa parte de la intensidad de estos poemas. Dice: la ira, el improperio, los bajos sentimientos te dieron este canto. Y si pensamos en Francisco Cervantes, podemos ligar otro verso que nos extenderá nuestro horizonte ante el libro. El verso es de Fernando Pessoa, quien parafrasea de forma brillante las palabras que Plutarco le atribuye a Pompeyo. Navigare necesseste, vivere non necesse, que en su traducción sería navegar es necesario, vivir no es necesario. Mientras que el verso de Pessoa nos dice: vivir no es necesario, lo que es necesario es crear, y así lo asumió el poeta que ha trazado generosamente estos caminos en la búsqueda del otro. Gracias. Adalberto, muchas gracias. Qué buena lectura. Muy buena lectura. Bueno, le voy a dar voz a Mijaíl. Creo yo que es importante, después de los comentarios la lectura que ha hecho de tu libro, y me gustaría ya darte voz al autor, Mijaíl Lamas. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento por estar aquí en Culiacán en junio, que es la fecha en la que más se necesita valor para venir a Culiacán, ¿no? Y hoy salí a caminar a la calle y el calor y la ciudad no me reconocieron como hijo nativo. La verdad es que aguanté del Taipac para acá, caminando, ¿no? bajo el sol. Me sentí muy bien, me sentí bienvenido por la ciudad, y ahora que los veo a todos ustedes, pues también me siento muy contento. Quiero agradecer al Instituto Sinaloense de Cultura, al Centro de las Artes de Sinaloa Centenario, a su director Carlos Morales, mi tocayo. Muchas gracias por preparar este hermoso escenario. Y bueno, a mi madre, que es la presidenta del Club de Fans, ¿no? Que hizo esas camisetas de trevas, ¿no? Que es un gran regalo para mí.
Y bueno, a toda mi familia y a todos que pues de alguna manera han colaborado para que yo esté aquí, y bueno, a Maritza, que pues desde el 2000, que es la fecha en que se publicó, si mal no recuerdo, Los Límites Acordados, esa selección que hizo el poeta Jesús Ramón Ibarra, pues son 14 años para acá. Se dice fácil, pero allí hemos andado desde entonces, dando la pelea, dando la lucha. Y bueno, y que me hayas aceptado en esta preciosa colección, que tú dices que Andraval es una editorial pequeña, pero no, a donde quiera que están los libros, quien quiera que los lee, que se acerca a varios de los títulos, a todos, diferentes maneras de los títulos, cada uno de los autores tiene un estilo, una voz muy, muy peculiar. Y me preguntan los autores que si, ¿cuándo vas a abrir la colección para otros que no sean de Sinaloa? Les digo, pues no lo sé, pregúntenle a Maritza. Y me piden tu correo, y seguramente te han llegado correos de gente de los estados que quiere publicar en una editorial sinaloense, ¿no? Y eso me da mucha alegría porque Sinaloa no solamente es movimiento alterado, ¿no? Sinaloa también es Trevas, es Punto Luminoso y es Andraval, ¿no? Sinaloa es más, somos más que eso, y toda la gente que estamos aquí reunidos demuestra eso, ¿no? Que Sinaloa es más que narcocultura, que Sinaloa es cultura sin partículas, ¿no? Sin aditamentos, ¿no? Sin acópoques, ¿no? Entonces aquí estamos presentando este libro, y bueno, le agradezco a Adalberto que haya presentado mi libro, y realmente las palabras que le ha dedicado son realmente muy, muy, muy generosas. Yo creo, lo digo sinceramente, que Adalberto es uno de los, no una de las grandes promesas, sino que él está haciendo ya desde ahorita una realidad dentro de las letras sinaloenses, y que no nos vamos a tardar mucho en verlo a nivel nacional. Ojalá que él siga como lo ha demostrado, no solamente en este texto, sino en su obra poética, que va empezando, pero que va empezando con mucha, mucha fuerza. Yo por eso tomé la decisión y el gusto de que él lo presentara, y lo ha hecho realmente espléndidamente, ¿no? Y bueno, pues la idea es que hagamos un diálogo. La verdad es que Adalberto creo que ha hablado de todo del libro. No sé si te quedó alguna duda, algún comentario, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecería interesante, digamos, saber, porque sé que además de ser un gran poeta, eres también traductor, pues, y traduces del portugués, y me gustaría saber también, para que compartirlo al público, cuáles eran las lecturas que tenías al momento de escribir Trevas, cuáles eran tus intenciones, ¿no? He entendido, por ejemplo, que hay un poema de Mario Sacarneiro, ¿no?, que tú haces una versión. Sí, es una traducción muy libre, cambio palabras, cambio intenciones incluso, ¿no? Estructuras, intenciones. Lo más curioso es que tenía que ver con la labor de traducción. Yo estaba traduciendo un poema de Cesario Verde, y a la par que estaba traduciendo Cesario Verde, estaba traduciendo los sonetos de Luis Vaz de Camois, justo en una estructura, en su estructura, pues, en soneto, completamente con sus rimas consonantes. Y entonces practicaba yo las formas cerradas, ¿no? La versificación de asentación prosódica. Pero justo también estaba pasando por una crisis respiratoria muy fuerte, ¿no? Por el asma. Y entonces empecé a escribir poemas relacionados, ¿no?, a eso. Me parecieron que estaba muy bien, pero creo que el tono de voz no pertenecía a mí, sino que pertenecía precisamente al poeta que yo estaba traduciendo. Entonces, de alguna manera empecé el diálogo con él, y decidí que esos poemas no fueran míos, sino que fueran de Cesario Verde, ¿no? Y que de alguna manera contaran esta parte de los últimos días de su vida, ¿no? Y entonces
más que las lecturas que sí eran muy fuertes, fueron también una situación de vida, ¿no? Creo que se nota, ¿no? En el libro, se nota en el texto. Sí. Y bueno, ya que has hablado de Cesario Verde, ¿qué podrías decirnos de él? Un poco, yo por ejemplo no conocía salvo 1 o 2 poemas de él que había encontrado traducido por internet en alguna página, pero tú has traducido textos de él, ¿no? Poemas, pues traduces una carta. Sí, a mí, bueno, ahí está traduciendo Contrariedades, que es el poema, uno de sus poemas fundamentales, ¿no? De alguna manera, y junto con Sentimientos de un Occidental. Lo pones como un parte del epígrafe, ¿no? El epígrafe dice: hoy estoy cruel, frenético, exigente, no puedo tolerar los libros más bizarros. Increíble, ya fumé 3 cajas de cigarro consecutivamente. Y claro, bueno, uno se explica que fumando tanto, pues le fuera tan mal con la tuberculosis, ¿no? Que aparte se había llevado 2 de sus hermanos, ¿no? Es el tercero en morir de tuberculosis. Y bueno, enfrentarlo desde ahí me pareció muy buena idea. Y bueno, yo he sentido también eso, ese sentir cavernoso de los pulmones, ¿no? De los bronquios, desesperados por agarrar resuello, ¿no? Y bueno, perdón, para abonar un poquito más al comentario, el mismo Pessoa lo considera el iniciador del sensacionismo, que es una corriente posterior al interseccionismo, ¿no? Que ellos se dedicaban a hacer este tipo, él y Mario de Sá Carneiro, a crear movimientos, ¿no? de vanguardia y reflexiones poéticas. Orfeo, ¿no? Así es, ¿no? Y salen las reflexiones sobre Cesario, los poemas, incluso, ¿no? Tenemos a Ricardo Cairo que lo menciona, lo cita, el mismo Álvaro de Campos lo cita en poemas. Le dedica poemas, ¿no? También. Le dedica poemas y lo consideran su maestro. O sea, Pessoa considera a Cesario Verde su maestro, ¿no? Junto con Pascoes y con Herculano, ¿no? Alexander Herculano es el otro poeta que él considera importante. Bueno, de hecho sabemos que Pessoa, por la fuerza, todo el mundo conoce a Pessoa, pero a Cesario Verde nadie. Y ahora de verdad, yo también lo descubrí con tu trabajo, dije, bueno, y me sorprendió muchísimo, porque Pessoa todo el mundo lo conocemos y es el gran poeta que lo es, pero que haya tomado como maestro o seguidor de Cesario Verde. Tu primer acercamiento con la lectura, con la poesía portuguesa, Mijaíl. Pues fui con Camões, ¿no? Yo por ahí me encontré un librito de sonetos y dije, voy a aprender portugués, por lo menos a leerlo, traduciendo a Camões. Yo estaba en ese entonces en la Fundación para Letras Mexicanas, tenía tiempo para hacer lecturas en esa intensidad, y bueno, aprendí con Camões, aprendí con Cesario, con el mismo Fernando Pessoa y sus heterónimos. Fernando Pessoa es en sí es una literatura, ¿no? Y bueno, recorriendo al mismo Mario de Sá Carneiro, lo leí con bastante atención y lo traduje en su momento. Algunas traducciones que salieron en Milenio y que salieron Alberto también, pero Alberto es más contemporáneo, que él está escribiendo en los 80s y muere en los 90s. Y bueno, de ahí para acá, y bueno, me parece pertinente y una casualidad muy acertada y pues muy buena el hecho de haber empezado con el que los portugueses consideran el Cervantes de la lengua, un equivalente a Cervantes, que es Camões, ¿no? Cervantes para el castellano, Camões para el portugués, ¿no? Digamos que es una literatura que fija, ¿no? La lengua dentro de esto. Bueno, hablamos de la literatura portuguesa, la poesía portuguesa. A Mijaíl Lamas, lo que lo ha marcado, porque bueno, te conocí con tus primeros poemas, te publicamos los primeros poemas,
y te he visto cómo has ido evolucionando, pero es una pregunta que he tenido así muy que hacerte, que te ha marcado, ¿no? En este proceso, porque tú eres un antes y un después. Hace 14 años que te publicamos, ahorita que te estoy publicando este libro es un salto increíble y me pregunto eso. Pues ahorita vi que llegó mi maestro Jesús Ramón Ibarra, pues estar en su taller me marcó mucho. Fue muy rudo la experiencia, pero creo que de ahí salí convencido de que la carrera que yo iba a tomar iba a ser la de las letras, ¿no? La de la literatura. Y desde entonces, desde la escritura, desde la gestión cultural, desde varios puntos, he continuado la carrera sin parar, ¿no? Sin piedad, con disciplina y bueno, sin desesperarse, porque esta es una carrera de resistencia, ¿no? Quienes se dedican a esto saben que es una carrera difícil, que uno le roba horas al día pues, para dedicarle a esto, para dedicarle a la lectura, a la escritura, y uno realmente trabaja en lo que trabaje para mantener al poeta, para mantener al escritor, ¿no? Uno va a una oficina gubernamental, se pasa ahí más de 8 horas para poder tener el dinero suficiente para comprar libros, para comer, ¿no? Para mantener una familia y poder dedicarle tiempo a la labor literaria, ¿no? Entonces, pues sí es una labor pesarosa, pero pues uno no se desanima, ¿no? Son pequeñeces, de alguna manera. Pero sí, esencialmente creo que estar en el taller de Jesús Ramón, pues a mí me marcó, ¿no? Y bueno, y ya demás cosas que te van marcando, ¿no? Pero creo que la primera experiencia literaria fuerte con una generación muy prolífica de poetas, ¿no? La competencia ahí estaba durísima, entonces creo que todos los que estábamos ahí, los de la generación de 1979, pues por eso son tan buenos escritores, ¿no? Porque nos obligábamos a estar siempre comparándonos y siempre en pugna para escribir mejor y mejor y mejor, y ahí está el resultado, ¿no? Ahí en la colección están todos ellos, ¿no? Y más, ¿no? Pues fue como realmente jugar. No, cuando yo escribí la cantiga al viejo modo, no pensé que fuera a formar parte del libro. Incluso es anterior al libro, a la planeación del libro. Entonces, cuando ya estaba dando la estructura para enviarlo, recordé que la cantiga estaba ahí y que de alguna manera, si esto iba a representar un diálogo con la tradición lusitana, pues que esa cantiga iba a llegar a estar en el libro, ¿no? Y la leo con mucho gusto para que ustedes la escuchen. Cantiga al viejo modo. La niña me mira con sus ojos negros, como si la noche se estuviera en ellos, la niña morena. Como si estuviera en ellos la noche, yo nunca podría hacerle reproche, la niña morena. Hacerle reproche yo nunca podría, su mirar gracioso mal no pagaría, la niña morena. Mal no pagaría su cabello oscuro, su paso es tranquilo cuando la procuro, la niña morena. Cuando la procuro, yo canto por ella, por su piel umbría que la hace más bella, la niña morena. Que la hace más bella su color oscuro de su piel y ojos, por eso procuro a la que es morena. Y bueno, los poetas galaico-portugueses, Pero Meogo, Don Diniz, que es posterior, en fin, son de sonoridades riquísimas, ¿no? Y bueno, también en el español aprendimos como tú lo dijiste, con Francisco Cervantes, ¿no? ¿Sí? Con Hugo Vidal, ¿no? Entonces, pues ahí está, este hermoso poema. Invitamos al poeta que nos lea algunos de tus poemas que están, incluso me gustaría mucho que leyeras los que más reflejan esta relación tuya con Cesario Verde,
estos poemas fuertes, impresionantes, muy, muy impresionantes. Digo porque yo... Ok. Pues bueno, voy a dar entonces inicio a la lectura. Leeré algunos cuantos para que pasemos a brindar y a festejar, que este es un día de festejo y conversar y estar con mi querida familia, que están pues todos, ¿no? Y mis queridos amigos también están todos. Oscuro y desgastado, la madrugada lo encuentra evocando las hazañas de los capitanes. No sospecha de qué modo se convierte en la ciudad y en su renuncia. Es como si las avenidas recorrieran un camino hasta su pecho. Sabe tomar su parte y su canción, pero una tristeza que va de los navegantes a él le va a pasar tañendo telégrafos urgentes. Refugiado en el campo, no logrará curar el desamparo que le hormiguea en los muelles, un foco de infección que lo carcome. Hay días en que un golpe le atenebra la mirada y en el pecho le crece un ave de infortunios, una noche que el día ya no puede extinguir. Sobre la mesa hay papeles manchados, un cenicero, colillas. Alrededor, en desorden, se van acumulando las cajas de cigarros. También el polvo es una marca del tiempo. El tiempo vuelve polvo a los troncos elevados y cincela las rocas más duras con su nombre. Apurando la copa de la respiración, el humo inunda mis pulmones. El tiempo es esa flama que brilla en mi cigarro. En un paisaje fétido de puertos y estaciones, la carga que transportan los barcos y los trenes es un ritmo constante en mi cabeza. Una empresa de sombras afina maquinarias y un batallón de niebla que todo lo carcome nos dice entre silbatos: la ciudad, un cadáver que no se da por enterado. Una mujer de ojos hundidos deambula por los muelles, reclama su botín y un filo de impaciencia anuda y rompe el pecho. En todo esto hay una insatisfacción de la que nadie escapa. Muy cerca de los muelles, las putas se alimentan con el deseo ambulante de los hombres que bajan de los barcos, cansados de sus propias caricias. Allá un ruido de luz y la ciudad, su flor de lujo irradia escaparates. En ese resplandor hay un desprecio. Qué ganas de que exploten las vitrinas o se incendien los teatros y al final no saber que la noche al girar en la esquina aguza su cuchillo y aquellos que en la sombra construyeron su casa tomarán por asalto todo lo que era suyo por derecho. Así sería feliz y rápida la muerte, no como en ese irse gota a gota, como un pesado, oscuro martilleo que todo lo ensordece. Morir es solamente un cambio de costumbre. Tal vez pasear, salir hacia la calle sería lo más ad hoc, pero este frac es viejo, tiene muy maltratados los botones. Este que también es un homenaje a Francisco Cervantes, en la cabalgata de la infamia. Escribo esta canción que es santo y seña, llave de laberinto que da otro laberinto, tonada que relaja los muslos de la hidra, oración que estremece e incinera mi lengua. Escribo esta bitácora de viaje para mi salvaguarda. Dejo aquí mi voz como el último rastro. Y para agradecerles su presencia aquí, el último que leeré esta noche para que podamos conversar.
con ustedes. Quieto, la oscuridad anida en mí y no hay mañana. Solo el pensar es lince, aguja que se hunde entre los ojos. La tristeza del puerto es un pañuelo que se agita. El muelle es un latir en mi cabeza. John Keats, el canto acaba. Hermanos en la muerte y el desprecio, tú y yo vamos dejando magros cuerpos quebrados. El canto acaba, despierto estás o duermes a mi lado. No ha mucho yo fui un hombre de empresas comerciales. ¿Dónde ha quedado aquella pragmática elocuencia que mi pluma trazaba? Los barcos descargaron en el puerto mercancías que yo traté en negocios. Telégrafos monotos cantaron mi alabanza. Escribo la palabra naufragio. Con la punta del lápiz voy tocando un silencio que se hunde. Aquí todo aguanta la respiración. Y el mar enorme ruge y me amedrenta, pues nunca es conquistado por completo, pues nunca se resigna, vigila y no descansa en su rencor. Puedo sentir su pulso mientras me estoy quebrando por el pecho. ¿Dónde queda el valor, altivos navegantes? ¿Dónde estarán los héroes sin descanso de una nación llevada entre sus velas? Vivir nunca es preciso, mas navegar es lo único que ahora es necesario. Ulises inflexibles, los saludo, leyendas de bajeles y arcabuces, tesoros del oriente al abordaje, sus cuerpos hace tiempo se pudren en lo hondo. No he sido navegante, soy apenas resuello, solo un dolor estólido es lo que queda oculto ya tan lejos del mar. Soy esta tierra firme que caerá sobre mí. Los muelles se retiran, el aire prende fuego y el corazón se yergue en un aullido. Cada respiración es un incendio. Muchas gracias.